Echeverría para Felli. La orden del juez y ya se juega. Recoleta tira aquí por Tigo Sports. Va Víctor. Va Ayala. Si le pega bien Víctor. Finalmente Ortiz. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Recoleta. Richard Ortiz de tiro libre. Zurdazo magistral. Le metió bomba a esa pelota. Richard de pelota quieta. Parecía que era para Ayala. Pero Richard dice, yo también le puedo pegar así, de forma gestuosa. Zurdazo imperial por encima de la barrera. Se arrojó Osvaldo Arce. Intentan darle mayor peso en ofensiva a Tula. Viene por ahora el pase que va. Le pega Arce. ¡Gol! ¡Gol! De Atirá que lo empata. César Arce convierte la igualdad. Ingresó en el segundo tiempo. Respuesta inmediata por parte de César Arce, que le pega así como viene, colocado, esquinado, 1-1 por ahora por Copa Paraguay. Y hay córner, hay tiro de esquina. Viene el centro, arriba el envío, Arce de cabeza, ¡gol! ¡Gol! De Atirá que llega al segundo. Me pareció que fue Galeano el que termina empujándola. Arrancaba el segundo tiempo, 1 abajo. Arce lo iguala y ahora la definición dentro del área lo hizo el defensor Galeano. El 15 termina empujándola y así lo celebra entre Galeano y Aguilera, los que aparecieron dentro del área. Lo cierto es que Atirá lo gana por ahora por 2-1. González que va. Reco lo quiere igualar. Buscando compañía, buscando asociarse. Centro al área, arriba el envío. Ortiz que no puede. Jaber. ¡Gol! ¡Gol! Recoleta, Espínola que lo empata. Con golpe de cabeza. Se la dio Jaber Murillo y así llega de forma colectiva el conjunto canario. Reco que lo empata aquí en la Arboleda. La acción de Jaber, el 2 lo habilita a Espínola. 2-2 por ahora por la Copa Paraguay. Y estaba habilitado Espínola, que acaba de ingresar al partido de volante, atropellando dentro del área después de que ese centro de Maciel le queda incómodo a Ortiz. Con Víctor Ayala. Arce. Así va saliendo cuando Dionisio Cristaldo marca y es el final del partido. Han igualado Recoleta y Atirá 2-2. Va Fernández. Va Víctor Fernández. Gol de Atirá. A ver si les pega fuerte o les pega colocado. Supongo, ¿no? Que le va a pegar fuerte Víctor, conociéndolo. Ayala. Gol de Recoleta. Víctor Ayala. Va Araujo. Araujo. Gol de Atirá. Se viene Ortiz. Ortiz. Gol de Recoleta. Maidana. Maidana. Maidana, palo y afuera, palo y afuera. La chance que despilfarra. Entró en el segundo tiempo. González, la picó González. Gol de Recoleta. Con clase, con categoría. El cuarto patador de Atirá, Maidana. Va Maidana. Maidana, gol. Gol de Atirá. Perruchino. Afuera Perruchino. La quiso picar también, pero la mandó encima. Va Digno. González. González. ¡Gol!
¿O es el loco Vareiro? ¡Vareiro! ¡Gol de Recoleta! 4-4. Concentrado Cardoso. Galeano. ¡Afuera! ¡Afuera Galeano! Y ahora toda la chance es de Recoleta. Luis Vidal para Reco. ¡Vidal! ¡Gol! De Recoleta. Vidal para cerrar la serie. Recoleta clasifica a la próxima etapa de la Copa Paraguay. Y ya me cuenta JJ Gómez a la figura y al destacado del partido. Tarde soñada. Para Vidal, termina teniendo su chance en los últimos minutos y para colmo se le da a definir el partido con una gran pegada. Elige el palo derecho, bien pateado con técnica al ladito del palo para darle el triunfo a este Recoleta que tiene como figura a Víctor Ayala, figura del partido.